de boca en boca la mensajera se vuelve voz, el aire, viento que vuela. Corren por la garganta ríos y piedras y un pulso que la mueve a la mensajera. No hay nadie que la calle a la mensajera. Cuando grita despiertan todas las fieras. Y si escucha las voces que la alimentan, guarda largos silencios la mensajera. ¿Qué cosas te cuenta tu voz? ¿Te gusta escucharte? ¿O sos de los que prefieren taparse los oídos cada vez que aparecen en un audio o en una grabación? ¿Alguna vez pensaste que más allá de que tu voz te guste o no tanto, ella te nombra mejor que nadie, como lo hace la huella digital que dejan tus dedos marcados en la tinta? ¿Y pensaste cuál es el mensaje que recibe aquella persona que te escucha? Estoy segura que conoces a la mensajera, pero tal vez no estuviste atenta o atento al mensaje que dejaba en tu cuerpo cada vez que la impulsa la palabra, el canto o el silencio mismo. Soy Alejandra Bermejillo y te invito a acercarnos al misterioso mundo de la voz, un espacio donde habrá más preguntas que respuestas. Por eso te propongo que nos escuches con un mate, un cuadernito, con los sentidos despiertos y las certezas dormidas. La Mensajera es una columna quincenal del programa Puentes y Estribillos y empieza así. Bienvenidos oyentes del programa Puentes y Estribillos y de esta columna que hemos llamado La Mensajera. Hoy la mensajera está en casa, en casita, porque la gripe la ha aplastado bastante, por lo que se podrá escuchar. Y con esta cuestión de escuchar, que es un poco lo que nos compete en este pequeño espacio, hoy, justamente hoy, que la voz está engripada, voy a hablar del timbre. El timbre lo he denominado el anunciante, porque siempre anuncia algo, una visita querida o la que interrumpe aquello que estábamos haciendo. En la escuela, la salida al recreo o la entrada al aula. Y en la mesita de luz, la bienvenida al día que nos espera. En música, hablar de timbre es hablar de esa cualidad que nos permite acercarnos a lo primogénito del sonido, que nos permite diferenciar una voz de otra y nos prepara para oír lo que se va a escuchar. Gracias al timbre podemos diferenciar un contrabajo a un violín, una guitarra a un bajo, un platillo a un parche. Así hasta llegar a audiciones más sutiles, como por ejemplo la de una viola con un violín. Cada uno de los instrumentos posee un timbre que lo hace distinto al otro. ¿Qué determina ese timbre? Bueno, varias cosas. Los materiales, el tamaño, las manos de quien toca ese instrumento o el aire de quien lo sopla. Pero ¿qué pasa con las voces? Mirando a grandes rasgos y con una mirada parcial y heteronormativa, diríamos que las voces de las infancias, las femeninas y las masculinas,
son perceptibles hasta para el menor entrenado en este arte de escuchar. El timbre vocal, como el de los instrumentos, tiene que ver también con nuestro material, con nuestro cuerpo, con nuestra idiosincrasia, con algo de la herencia. Es muy posible que en una familia se hable parecido al papá o a la mamá. Y agreguemos algo importante, lo hormonal, que generalmente termina de definirse en la pubertad cuando la laringe, que es un órgano sexual secundario, crece y aparece la voz adulta. Y también en el momento en que algunos eligen transicionar de género para concordar su sentido interno de identidad con la sexualidad. Pero la mensajera de hoy no pretende ir por estos caminos que son bastante complejos, sino por aquellos que nos ayuden a descubrir y, si fuera necesario, aceptar nuestro propio timbre y poner un poquito patas para arriba los paradigmas que nos rodean con respecto al timbre. Entonces vamos a algunas preguntas, como siempre. ¿Te gusta tu timbre? ¿Podrías definirlo con alguna palabra, con un color, con un elemento? Y te pregunto, ¿crees que el timbre tiene que ver con el estudio de la técnica? Bueno, la mensajera es bastante dócil y puede modificar muchas cosas, como por ejemplo la voz nasal, la voz gangosa, la voz con escape de aire. Pero la realidad es que grandes voces, sobre todo en el ámbito de la música popular, se han ganado ese lugar aprovechando de esa cualidad con la que vienen hechas. La técnica amplía el registro, fortalece la voz con menor esfuerzo, activa la musculatura de manera sana, pero quitarle a la voz eso que la nombra es como sacarle un poquito de su alma. Yo digo que es como torcer el pincel de Van Gogh para que aparezca la cordura, o borrarle a la Pizarnik su angustia para que nadie se dé cuenta de su última decisión, o pedirle a Chabela Vargas que deje de cantar porque su voz está quebrada. Hay un timbre que nos anuncia. ¿Por qué lo esconderíamos? Bueno, después de todas estas preguntas, como siempre, hemos entrevistado a dos músiques de Mendoza. La primera que vamos a escuchar es la Maca Rocha, guitarrista, cantora, oriunda de Lavalle. Nos va a contar un poquito de su timbre vocal. Y la vamos a escuchar en una tonada que se llama Guitarra Querida y es de Rubilar. Buenas tardes, mi nombre es Macarena Rocha, soy música, guitarrista, cantora a veces, soy del departamento de Lavalle, puntualmente de Costa de Araujo. En cuanto a la palabra timbre, lo que podría decir que es una cualidad única en cada ser humano, que es como la huella digital, lo que nos define. No todos tenemos el mismo timbre vocal. Mi relación con el timbre, yo no sé si a la mayoría le pasa, creo que sí, pero tampoco quiero dar por sentado nada, pero a veces cuesta a uno reconocerse o amigarse con su timbre, pero al final creo que sí, te terminas amigándote con ese timbre vocal. En cuanto al adjetivo, yo creo o me gustaría relacionarlo, si busco una palabra, con una estación del año. A mí me gusta puntualmente el otoño. Y creo que esto en la voz podría decirse que tiene que ver con tonos marrones, naranjas, amarillos. Y al igual que el sol en la siesta de otoño, me gustaría que de alguna manera mi voz o mi timbre abrace o dé calorcito a aquel o aquella que esté escuchando. En una
vieja guitarra yo aprendí a cantar tonadas. Con ella entoné los versos que mi padre me dejara. Las clavijas de madera y su caja maltratada. Tanto andar de serenatas por Guyanas madrugadas. Aprendí el primer acorde y se me alegró la vida. Mientras la estrella brillante me anunciaba el nuevo día. El gran Salomón lloraba la ausencia de su querida. El que tiene amor no duerme en las tonadas, me decía. Toda la historia del canto, el amor en melodías. Toda la dicha soñada entre mis brazos tenía. El diapasón ya vencido, sus cuerdas deshilachadas. En esa vieja guitarra yo aprendí a cantar tonadas. A la mensajera en estos versos le he contado de mi vida. Como esa vieja guitarra en mi sangre se metía. Junto con ella en mi pecho tengo 1000 sueños guardados. Unos que ya se cumplieron y otros que están esperando. Este que estoy realizando hoy me colma de alegría por cantarles la tonada con mi guitarra querida. Bueno, después de escuchar a la Maca, me di también el gustito de entrevistar a Jero Flores, que nos cuente un poco de su timbre, de su particular timbre. Y lo vamos a escuchar con la Cuarta de Fierro en un tema que se llama Involución. Hola, ¿cómo anda toda la audiencia de Puentes y Estribillos? Mi nombre es Jero Flores, soy cantor de aquí de la provincia de Mendoza y estas son algunas consideraciones para la columna de El timbre vocal, el anunciante. Quisiera contarles que yo pude identificarme de manera casi inmediata, con mucho agrado, con mi timbre vocal, al reconocer y al reflejarme, primero que nada, en la sonoridad o en el color vocal o en la manera de cantar de los primeros cantores del tango nacional a principios del siglo XX. Una manera de resonar, de colorear lo que cantaban, que se acerca mucho al pregón callejero, al anuncio callejero, a la voz proyectada, a la voz que sale catapultada de nuestra cara hacia el público, hacia cualquier persona que quiera recibir esa musicalidad de la voz. Por otro lado, considero que mi timbre vocal tiene características que a mí me gusta reconocer como de filosas, un timbre vocal filoso, con punta, que en estos últimos tiempos he intentado, para poder ampliar mis matices vocales, también redondear un poco más, reubicar esa sonoridad dentro de mi cabeza para darle menos punta a veces, para que deje de ser tan filoso y puntiagudo ese timbre. Quisiera agradecerle a Ale Bermejillo por esta posibilidad de contarles cómo me identifico yo y cómo me relaciono con mi timbre vocal. Y quisiera recomendarles, para quienes quieran escuchar, una grabación que he hecho junto a la Cuarta de Fierro, que es uno de los proyectos musicales con los que trabajo, de una obra titulada Mi Involución. Es una obra en la que creo se ve reflejado este trabajo que vengo desarrollando con este timbre vocal que oscila por su naturaleza entre lo filoso y puntiagudo y con la redondez o con un cuerpo más, con menos ángulos a la hora de emitir la voz. Muchas gracias. Me vencieron los años, el falso, el escabio, la falta de vento, los vivos, los lentos, la falta de llanto, el miedo, el espanto y el odio constante a un vecino botón.
perdí con las minas, perdí en el laburo y el mundo está duro. Pateé contra el viento, no de por sarmiento, y me hundí en el asfalto del centro tramposo, furtivo y banal, hasta encontrarte a vos, cuando ya era casi tarde para encontrarme a mí, salvar mi corazón. Yo no sé cuál es el precio de aguantarme. Si garpaste la fianza, la garpaste con amor. Y no digan, que no hablen si no saben que esta historia es de los dos, vos y yo. Me gano por cansancio, el mono en la espalda, la cara del barman de mi bar de Barfly y la paranoia de morir con él escuchando sin ganas mi verso final. Me quedé hipnotizado, dormido, trabado, pasado pisado, futuro desierto, y en el desconcierto seguí tropezando en el mismo peldaño de mi evolución para encontrarte a vos cuando ya era casi tarde, para encontrarme a mí, salvar mi corazón. Yo no sé cuál es el precio de aguantarme. Si garpaste la fianza, las garpaste con amor. Y no digan, que no hablen si no saben que esta historia es de los dos, vos y yo. Bueno, invito a todos los oyentes y las oyentes de La Mensajera que empiecen a jugar un poquito con esto de ponerle un nombre a su mensajera, a su voz, y a seguir hurgando. ¿Por qué? Por ahí voy, estoy tratando de tapar lo que tengo o le estoy empezando a dar identidad a ese timbre. Pero antes de cerrar la columna y despedirnos para la próxima, que espero que sea presencial, quiero contar una experiencia porque me parece honesto también esto de hacerse tantas preguntas y de que llegue un momento que también la que está acá escribiendo se pregunte un montón de cosas y dude de un montón de cosas escritas. El domingo había terminado la columna y me pongo a ver un programa de radio donde Julia Mengolini le hace una entrevista a Jorge Rivas, este legislador que tuvo un ataque hace muchos años y perdió su voz. Él se manejó con un software bastante robotizado, un gallego, como decía él, y hace muy poco le han construido otro software con su timbre vocal. La verdad que uno podría decir, sigue sonando robotizado, pero para mí fue muy emocionante escucharlo. Les aconsejo que vean esta entrevista y sobre todo me doy cuenta de la emoción de la familia de él cuando lo escuchan por primera vez con este nuevo software y cómo el timbre también puede ser relativo cuando el mensaje, cuando la palabra, cuando la coherencia acompañan la voz que sea. Bueno, me voy con esta reflexión. Los que puedan vean este reportaje porque me parece muy interesante. Y bueno, nos vemos en el próximo programa.